Con 3 puntos, miércoles 9 de diciembre, Vanessa Davis, Vladimir Villegas y quien les habla, José Gregorio Yepes, a quien le toca colocar la agenda. Y evidentemente el momento político nos obliga a que evaluemos el tema de los resultados electorales del domingo pasado. Está también el desarrollo de la consulta que ha convocado un sector de la oposición, y también creo que, además, por deformación profesional, por periodista de economía, creo que tenemos que ver esa evolución que ha tenido el dólar y todo lo que podría tener como impacto en el final de año. No sé qué les parece. Excelente. De acuerdo. Perfecto. No, Yo te quiero... corrijo, más bien, en vez de evolución del dólar, involución del bolívar. Bueno, como lo quiera ver. Fíjate, la muerte del bolívar. La muerte del bolívar. Fíjate, yo creo que tenemos que empezar por el tema de los resultados electorales, donde vemos a un PSUV cayendo en su votación. Tenemos a una oposición que no logró entusiasmar a la población, y una población dándole la espalda a un discurso político que se está desgastando y que no está conectado con sus intereses. Yo creo que un poco allí podríamos colocar esos 3 temas dentro de este punto que vamos a tratar. Yo pienso, por lo que planteas de la votación del PSUV, que debería ser un proceso de reflexión dentro de las filas del PSUV, ver qué está pasando con el electorado, no solamente con sus electores tradicionales, ni hablar de ese voto que podía a lo mejor captarse en algún momento con el entusiasmo con el presidente Chávez, sino es que ya ni la coacción parece que funcionó. En decir que no hubo puntos rojos no es cierto, porque hubo puntos rojos sin puntos rojos. Personas que estaban haciendo su trabajo de militancia allí, escaneando el carnet de la patria, es decir, los vimos allí. Entiendo que trataron de evitar el conflicto que suponía montar el punto rojo, pero hacia donde iba mi comentario es que ni siquiera eso sirvió para ese remolque o ese remate con los electores y las electoras. ¿Qué está pasando? Yo hago una lectura. Mi lectura es que hay un sector importantísimo del país que quiere un cambio, que aspira a un cambio político, y es su derecho a aspirar a ese cambio y no encuentra el camino por el cual navegar o transitar la ruta pacífica hacia ese cambio. Bueno, fíjate, en mi primer comentario sobre el proceso electoral, yo decía lo que acaba de decir Vanessa, en el sentido de que estos resultados deben llamar principalmente una reflexión al Partido Socialista Unido de Venezuela. Recordemos la gran cantidad de votos que obtenía el PSUV hace unos años con Chávez, incluso en las últimas elecciones presidenciales del 2018, cuestionadas por unos y avaladas por otros. En esa elección del 2018 la votación de Nicolás Maduro estuvo muy por encima de la votación que obtuvo el PSUV hoy. Y bueno, también es importante señalar que ese proceso de reflexión no solamente debe darse en el seno del partido de gobierno, es el primero que tiene que hacerlo, porque el país manda un mensaje, el país tiene un proceso de descreimiento en la política, hay un 70% de la población, o incluso más quizás, que no cree en el discurso de la dirigencia política, ni de gobierno ni de oposición. Hay un desgaste, o sea, la gente está concentrada en sus necesidades primarias frente al hecho político, que por supuesto que es importante, pero ante la urgencia de la solución del problema de modus vivendi, pues la política pasa a un segundo plano. También es importante un proceso de reflexión en la oposición, porque aquí se cometieron errores también en el sector opositor en cuanto a la valoración del momento político del hecho electoral. Si hubo un 70% de gente que no quiso votar, o si hay un alto porcentaje de rechazo al gobierno, ese era el caldo de cultivo para una campaña movilizadora, incentivadora, de unidad con todos los factores más diversos de la oposición para efectivamente poder derrotar al gobierno. El gobierno sale vivo de esta disputa electoral porque la oposición se equivocó. Y bueno, el mensaje de la oposición que participó no fue un mensaje claramente opositor, y la población tampoco lo percibió como tal. Entonces, ahí tiene que haber una reflexión de todos y cada uno de estos actores, y sobre todo en cuanto al gobierno. Mira, si no hay rectificaciones, el proceso de pérdida de espacio social del chavismo va a continuar. Fíjate, al ganador le bastó con cerca del 17% del padrón electoral para imponerse. Y su contrincante apenas pasaron del 10%. Entonces, tú decías una cosa, Vladimir, que ante las necesidades urgentes que tiene la gente, el tema político queda de lado. Pero es que justamente yo veo el problema es allí,
que es que la política no se está ocupando de los temas urgentes de la gente. Por eso tenemos una población que mucha gente podría tildar que se está despolitizando. Y cuando pasemos al segundo tema, creo que lo va a ser. No es justamente también eso. Yo creo que de tan politizada que tenemos a nuestra población, le está dando la espalda a una dirigencia política que no se conecta con lo que realmente es el sentir de la gente. Ahora vamos al otro tema. El otro tema es el que ha puesto sobre la mesa José Gregorio, el de la consulta convocada por un sector de la oposición. Yo en este espacio he defendido todos los mecanismos de participación. Reitero lo que he dicho en el transcurso de estas semanas. Elecciones parlamentarias en todas estas, es decir, con todos estos peros que se le podían adjudicar al proceso del 6 de diciembre. ¿Usted quería participar? Bienvenido. Consulta popular convocada por Juan Guaidó y por otro sector de la oposición y la Asamblea Nacional vigente. ¿Usted quiere participar? Bienvenido. Para mí son mecanismos de participación. Sinceramente, yo no veo claro el después de la consulta. Sí veo claro el después del 6 de diciembre, y es que por encima de si te gusta o no te gusta, de si me elegiste con el 5 o con el 15, porque ahora escuchamos a quienes hace 20 años, más de 20 años, decían, este gobierno es ilegítimo, porque gobierna con tanto porcentaje. Bueno, estamos exactamente igual. Lo mismo que se criticó en la llamada Cuarta República está ocurriendo ahora, pero con la élite que gobierna ahora, esta élite oficialista, vamos a llamarla así, porque, insisto, el chavismo no es solamente eso. Entonces, con ese mínimo porcentaje van a querer instalar la asamblea. Parece que no importa, y a troche y moche, ese va a ser el poder legislativo. Nos pone en una situación bien complicada, sin duda alguna. Ahora fíjate, yo quería regresar un poquito al primer punto, uniéndolo con el segundo en el siguiente aspecto, en el análisis de la abstención. Creo que no se puede hacer análisis de la abstención sin desgranarla. La abstención está compuesta de muchas cosas. Por ejemplo, hay un sector del chavismo que está descontento con la gestión de Maduro y por eso no fue a votar. Pero eso no quiere decir que sean potenciales votantes de la oposición en ninguna de sus presentaciones. Hay un sector del chavismo que no fue a votar porque efectivamente... Bueno, dice, si no hay contendor real, pues la batalla está ganada, eso puede pasar, ¿verdad? Hay un sector de la ciudadanía que no fue a votar porque, también ha habido una campaña de deslegitimación de la elección con las cosas que hace el gobierno, pero también con lo que dice la propia oposición, que ha participado en otros momentos y después entonces, cuando no encuentra cómo resolver sus problemas, no participa. Y entonces, por ejemplo, dicen, esa consulta no se puede dar, no puede haber, esa elección no se puede dar porque no hay condiciones, etcétera, etcétera, y montan una consulta, que a lo que vamos ahora, sin la misma capacidad de verificación. Ellos cuestionan que el CNE no es transparente, pero ¿quién puede verificar esas aplicaciones si efectivamente los votos que están diciendo que van a sacar o están sacando son reales? ¿Quién verifica, por ejemplo, por la opción no? ¿Quién es el testigo allí de la opción no? ¿Quién dice que esa consulta va a resolver algún problema, por ejemplo? ¿Quién dice que va a darle salida? Para mí es una consulta, con todo el respeto de quienes la organizan y de lo que piensen otras personas y de los que participan, por supuesto. Para mí es una consulta para obtener un cheque en blanco que les permita insistir en el error de continuar creyendo en, a mi modo de ver, fórmulas mágicas. Y ya vimos al propio Guaidó diciendo que no está descartada ninguna opción, incluida una opción de fuerza. Entonces, ¿hacia dónde es que quiere llevar esa consulta al país? Me pregunto yo, porque es suficiente también ver a lo que está llevando una forma de hacer política por parte del gobierno. Entonces, vamos a seguir en más de lo mismo, en peor de lo mismo. Claro, fíjate, la consulta, yo creo que también uno de los planteamientos de la consulta es tratar de darle a ese sector de la oposición que apoya al G4 un proceso o una actividad en la cual tratar de comenzar a cohesionarse, y lo veo más como una jugada de ese tipo. Pero cuando vemos, y vuelvo con mi planteamiento inicial, y que es lo que he sostenido siempre, la desconexión. En las tres preguntas que hay en la consulta, hay solamente dos palabras que dicen crisis humanitaria. De resto, todo es el tema político. Porque además, entonces, si tú lo golpeas así contra la mesa, suena más chévere. Pero el problema político de la gente es resolver sus problemas del día a día. Y siento que a la consulta, de todas maneras, hay que ver cómo termina desarrollándose, porque no tenemos bola de cristal para ver el futuro. Le puede terminar pasando lo mismo que a las elecciones,
Es decir, una apatía, una no participación clara, porque además no hay cómo verificarla, no hay un juez claro a quien pedirle los resultados, y entonces se repite el tema de que la gente va a darle la espalda a una clase dirigencial que no se conecta con ellos. Y allí tenemos un grave problema. Y el tema, digamos, de estos dos eventos políticos, lo hablábamos con Félix Seijas, que lo entrevistamos antes, es un tema de percepción. Si las elecciones del 6 de diciembre, el CNE hubiese dicho que era el 70% de participación, la gente sintió que no había no había una fiesta electoral. Y si la consulta no logra levantar el ánimo y generar, digamos, un ambiente de fiesta, tampoco, digamos, va a cuajar eso dentro de la población, que lo que está es ávida de soluciones y no de que le estén señalando las culpas de quienes tienen los problemas, aunque hay que señalar a los responsables de las políticas públicas erradas y de las políticas alternativas que no han sido, digamos, acertadas para conectarse con la gente. Yo lo conecto con el tercer punto, a partir de lo que plantean ambos, José Gregorio y Vladimir. Si yo quiero un cambio, porque mi situación económica depende de la solución del problema político, y yo veo que en lo político quiero cambiar, porque además es legítimo que un país que hace más de 20 años optó por un camino, ahora diga, quiero probar otra cosa. Son ciclos históricos, pero es que hay un tapón que lo impide, hay un tapón que no lo quiere escuchar. Claro, pero esa desconexión, ¿Cómo se conecta? Es decir, ¿cómo yo le doy curso a ese deseo y a esa voluntad de cambio? Claro, tienes que conectarte con la gente para generar el evento político que lo haga. ¿Cuál es el evento político? El evento político porque no es evidente que la gente quiere un cambio en paz. Claro, evidentemente es eso, pero el tema está, Vanessa, o por lo menos esa es mi percepción, en que si la clase política no se conecta con las necesidades de la gente, no hay cómo generar un cambio político, digamos, de actores, ni que la coalición dominante dé un cambio para atender las necesidades. O sea, el gobierno de Maduro no ha sentido la suficiente presión para dar un viraje económico que vaya a solucionar los problemas de la gente. Sigue ¿No en el tema. ¿O no le importa? Bueno, pero es que porque manifestaciones si lo sintiera y le importara. Mira, Vanessa, el tema está en que la política es la ciencia, la política es la ciencia de lo fáctico. Si a ellos no les importa, es porque terminan no sintiendo una necesidad de cambiar. Por ejemplo, si la oposición hubiese decidido participar, yo te aseguro que eso sí habría sido un mecanismo de presión con el arma que tiene el ciudadano. Mira, el ciudadano más indefenso, sometido a lo que le diga el jefe de calle, al tipo que reparte el CLAP, al tipo del ministerio que lo obliga. La única arma en medio de esta situación que hay en el país que el ciudadano tiene para medio defenderse de un mal gobierno es el voto. Y si quienes se presentan como alternativa le cierran esa puerta a la gente, evidentemente entonces, claro, el gobierno hace fiesta. O sea, el gobierno hace fiesta con el abstencionismo porque le sirve a sus intereses. O sea, porque al final, como tú lo decías muy bien, Vanessa, mañana o el día que se instale la asamblea del 5 de enero, no importa si votó el 10, si votó el 15, si hubo diputados de gorilla. A quienes antes hablaban de legitimidad, pero lamentablemente el problema es que por la ironías de la vida, por el hecho de que un sector llamó a que la gente se quede en su casa, pues ellos van cómodamente a instalarse como mayoría, cuando efectivamente las encuestas todos han dicho que hay un gran descontento con el gobierno. Entonces, si tú eres mayoría y te abstienes de ejercer tu fuerza en el terreno donde eres fuerte, pues no puedes alegar tu propia torpeza para defenderte, ¿no? Claro, y ahí está una situación económica terrible cuando vemos que... Entrando en ese punto tuyo ya. Cuando vemos que hay una inflación, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que está superando el 1.500%, creo que está en 1.700%, y tenemos una devaluación del bolívar o una apreciación del dólar, como lo quieras ver, Vladimir. Bueno. ¿No? De 1.800% en 11 meses. La destrucción. Y entonces tú dices, pero la gente no sabe de macroeconomía, de balanza de pago, de la demanda agregada, pero lo que sí sabe es que eso le está pegando en el bolsillo y la gente no puede llevar para la casa. Y además tenemos apagones de 8 horas en Maracaibo, escasez de gasolina, y eso está dentro del discurso, vuelvo,
y me pongo reiterativo. Eso estaba dentro de la discusión que había para el tema electoral en contadas ocasiones. ¿A cuánta gente entrevistaste tú, Vladimir? Y entrevistamos nosotros acá, claro. Que hablaban de eso. No, es el cambio político, el modelo, las sanciones, hasta cuando estos hablan de sanciones, pero no hablaban de algo concreto. Te tengo una noticia. ¿Cuál? Leopoldo López ha dicho que hay que revisar el tema de las sanciones. O sea, lo ha dicho Bueno, Leopoldo López. O sea, pero es imagínate terrible No. porque ellos decían que ellos no tenían nada que ver con eso. Pero a mí me parece que está bien que haya esa rectificación. O sea, lo que quiero decir que eso es un dato. Ahora, ojo, eso no es la causa. Eso es un elemento que agrava, ¿verdad? El muchacho tiene fiebre y tú lo sacaste sin camisa para la calle. Lo metiste al horno. Lo sacaste para la calle sin camisa en medio de una lluvia. Sí. O sea, hay un agravante allí. Ahora, ciertamente, el hecho económico necesita de consenso para que en Venezuela se resuelva el problema económico. Aquí tiene que haber un consenso con el sector privado, tiene que haber un consenso con el movimiento sindical en todas sus presentaciones y permitir que el movimiento sindical, caramba, respire, se saque la cabeza y sea visible, que no se reprima el movimiento sindical. Y lo otro, bueno, mira, por ejemplo, aquí un esquema, caminando con un amigo empresario, me decía algo que es cierto. Bueno, aquí se necesita volver al esquema tripartito para poder discutir esos temas, o sea, una mesa donde esté sentado el sector privado, el sector laboral y el sector empresarial para buscar alternativas, porque la gente requiere alternativas. O sea, realmente el diálogo político es importante, pero quizás el diálogo más importante que se requiere en Venezuela para atacar esos problemas es el diálogo socioeconómico. Pero pasa por allí. Se nos termina el tiempo y yo no quisiera cerrar sin recordar siempre nuestro tema de todos los encuentros. Libertad para los presos políticos, sea cual sea su signo político. ¿Hasta cuándo, señores? Eso es una vergüenza internacional. Un país con presos políticos, eso habla mal de quien dice que lo gobierna. ¿Y qué pasa con Carlos Lanz? 2 meses. No, 4 meses. Perdón, 4 meses. 4 un mes meses más, sin respuesta. Igualmente. Igualmente. Argenis y Alfredo, igualmente. Siempre nombramos presos políticos, hablamos de Carlos Lanz, hablamos de Alfredo Chirino y Argenis Torrealba también, y de todos los presos políticos. Dos palabras del pasado que hacen una sola cosa, un solo concepto en tiempos navideños: amnistía general. Ojalá. Excelente, ojalá. Bueno, Ojalá haya la voluntad. El resto los coloca usted. Hasta una próxima oportunidad. Chao.